Buenas tardes a todos los presentes. Por cuestión de respeto al horario, pues vamos a dar inicio en lo que se siguen integrando más invitados. Saludo con mucho gusto, con mucho agrado a nuestro presidente de Coparmex Nacional, licenciado José Medina Mora. Sea usted bienvenido, licenciado. Traigo para ustedes un cordial saludo de nuestro presidente electo y un saludo, como les digo, muy especial de nuestro presidente Adalberto Ortiz Ábalos. Y saludo de igual forma a nuestro querido expresidente saliente, licenciado Armando Zúñiga Salinas. Bienvenido, Armando. De igual manera, a nuestros distinguidos ponentes, sean ustedes bienvenidos. A los integrantes del Consejo Directivo del Centro Empresarial Coparmex Ciudad de México, amigas, amigos, jóvenes, señoras, empresarios. Gracias por el tiempo que han destinado para asistir a este evento, donde hablaremos de la reforma judicial. Apenas el pasado 12 de julio se conmemoró el Día del Abogado. Felicidades a todos los abogados aquí presentes. Conmemorar el Día del Abogado significa también conmemorar el derecho y la justicia. Conmemorar el derecho y la justicia significa hacer homenaje a la búsqueda de la verdad, con un alto rango de preparación y compromiso. Para la mayoría de quienes estamos aquí, es el derecho y la justicia valores supremos que guían nuestro andar y que sustentan el desarrollo armónico de la sociedad. Quienes tenemos por voluntad la honrosa tarea de ejercer el derecho, sea como abogados postulantes o bien para todos aquellos que ejercen la profesión como integrantes del Poder Judicial y que su labor es impartir justicia, todos debemos ejercer siempre con toda la pasión, con un profundo amor a la profesión, un amor expresado en el trabajo que distinga ese alto nivel de profesionalismo y un altísimo sentido ético. Sin mayor preámbulo, dejo el uso del micrófono a quien nos apoyará en la conducción de este foro, a la licenciada Angélica Brito. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta Leti. Gracias a todos. Buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a todos los asistentes, a nuestros panelistas, a nuestros invitados especiales y agradecemos a la Barra Nacional de Abogados por recibirnos en su casa. Muchas gracias. En este foro, el día de hoy, que será de gran importancia para el tema de nuestra democracia, tenemos expertos que hablarán de la reforma judicial. La participación de nuestros ponentes será por orden alfabético. Cada uno tendrá 15 minutos para dar su participación y al final de las presentaciones tendrán un panel de preguntas y respuestas. Empezamos dando la bienvenida a nuestros panelistas, Juan Pablo Campos González, al licenciado Javier Cuello, a la maestra Marisol Méndez, al licenciado Moisés Mancilla Moya y por último al doctor Sinaue Reyes Sánchez. Damos inicio con una breve semblanza del doctor Juan Pablo Campos González. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho con estudios en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Políticas Públicas por la Universidad de Harvard en 2008 y 2022. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos encargado del área Estado de Derecho para México en la Konrad Adenauer Stiftung,
una fundación política alemana cuyo trabajo se centra en la consolidación y profundización de la democracia como sistema político. Es autor de trabajos publicados en materia de derecho constitucional, derechos humanos y análisis político. Responsable de la gerencia y coordinación del proyecto Índice de Desarrollo Democrático de México y de la estrategia de proyectos Sin Justicia no hay democracia. Integrante del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho en la Universidad La Salle de la Ciudad de México y de la Comisión Evaluadora del Doctorado en Derecho de dicha institución educativa. Bienvenido, Juan Pablo, muchas gracias. Creo que mejor lo hacemos desde acá, ¿no? Más cómodo. Primero que nada, muchas gracias a la Coparmex por la invitación y obviamente por la hospitalidad a la Barra Nacional de Abogados por hospedarnos aquí en su casa. Yo quisiera empezar muy rápidamente por decir lo que creo que todos sabemos y todos estamos de alguna manera de acuerdo. Se necesita una reforma judicial en México y se necesita desde hace muchos años y se necesita con una buena dosis de urgencia. Pero se requiere, en primer término, una reforma judicial que atienda verdaderamente las problemáticas de la justicia en México. Esto es, una reforma judicial integral que atiende en primer término el problema de las fiscalías, que es algo que no se ha atendido en México desde hace muchísimos años y que hemos venido arrastrando y arrastrando y arrastrando, y que es la principal razón por la cual el término justicia en México está de alguna u otra manera deslegitimado. Se requiere una reforma judicial que atienda a los poderes judiciales locales, esto es, a los poderes judiciales de las entidades federativas, que son desde hace muchísimos años el centro y el núcleo de una enorme corrupción, de una enorme cantidad de nepotismo, donde los gobernadores de todos los colores políticos ponen y quitan magistrados y jueces a su gusto, donde intimidan constantemente a los juzgadores. Para quienes son empresarios de aquí, yo en algún momento de mi vida fui abogado de empresas, el principal pánico que puede tener una empresa en México es enfrentar un juicio inmobiliario en una entidad federativa o ante el Poder Judicial de una entidad federativa, porque automáticamente se enfrenta ante jueces poco preparados, ante una enorme cantidad de corrupción, de tal manera que lo incluía yo como digamos inicio o introducción es, ¿se requiere una reforma judicial en México? Sí, por supuesto, pero no esta reforma judicial y no la reforma judicial que venimos discutiendo desde el 5 de febrero pasado, porque esa no es la reforma que requiere México y elegir a los jueces no va a resolver los problemas que tenemos en este país en materia de justicia. Dicho esto, quisiera yo empezar y voy a centrar yo mi exposición, digamos un poco viniendo desde sociedad civil, exclusivamente en el tema de designaciones, esto es en los nombramientos de juzgadores, la propuesta de reforma del presidente y algunas alternativas que podríamos proponer para tratar, digámoslo así, de mitigar los principales riesgos y las principales problemáticas de esta reforma. ¿Qué propone la reforma del presidente en materia de designaciones? Primero hay que decir, esta reforma no sale de la caja de Pandora ni sale un día por generación espontánea, sino que es el último capítulo de una larguísima historia de ataques constantes a los juzgadores en México, en general a las personas juzgadoras, pero de manera muy particular a la Suprema Corte de Justicia, y estos ataques, hay que decirlo, se vieron significativamente incrementados a partir de enero de 2023, en que la ministra Norma Piña se convierte o es nombrada por sus pares como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a partir de ese momento, todos lo sabemos, los ataques se hicieron mucho más fuertes, mucho más directos a su persona. Incluso vimos la efigie de la ministra presidenta quemada en el Zócalo de la Ciudad de México, y como la última de estas larga serie de ataques al Poder Judicial, viene una reforma que venía cocinándose en un momento y otro, porque ya se había hablado sobre ella en 2020 y en un momento en 2021. Finalmente se presenta esta reforma en el 5 de febrero de 2005. En ese momento, lo que se proponía y lo que parece que se sigue discutiendo o se va a seguir discutiendo en el dictamen que discutirá en unas cuantas semanas la Comisión Permanente, es lo siguiente. Uno, respecto de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se propone un procedimiento por el cual el objetivo es la elección por voto popular. Esto de que elige el pueblo a los ministros y ministras de la Corte es una media verdad, como tantas que dice el que reside en Palacio Nacional. ¿Por qué?
porque no es cierto que no es cierto que el pueblo vaya a elegir a quien quiera como ministro o ministra de la Corte. Los poderes de la Unión van a seleccionar a 30 candidatos, esto es, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Presidente de la República, van a elegir cada uno a 10 candidatos que después se juntan en una especie de bolsa que se somete a votación popular. Y los que salgan mejor votados serán los que en última instancia integren la Suprema Corte de Justicia. Respecto a los magistrados y jueces federales, se establece un procedimiento prácticamente idéntico. También son los poderes de la Unión quienes designan o establecen quiénes serán los candidatos o los aspirantes a magistrados o jueces, y finalmente se somete a elección popular. Lo mismo se hace con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, más gravemente todavía, con los poderes judiciales de los estados de la República. Este mecanismo que se propone para elegir a los jueces es, en primer lugar, terriblemente riesgoso, pero además es terriblemente inviable. ¿Por qué es riesgoso? Y la cantidad de riesgos que se han enumerado a lo largo de los últimos meses son innumerables. Yo voy a enfocarme particularmente en dos. Uno, esto merma directamente la independencia y la imparcialidad de los juzgadores. Y esto se ve claramente reflejado y se ha visto manifestado, no solamente se podría ver en México, pero se ha visto en Bolivia, pero de manera mucho más específica. Hay estudios que en el caso de Estados Unidos, donde una buena cantidad de estados, los juzgadores sí son electos popularmente, se ha visto que quienes son electos popularmente tienden a definir el sentido de sus determinaciones o resoluciones judiciales de acuerdo con los grupos políticos, grupos sociales o grupos de cualquier otra naturaleza que influyen en el proceso de la elección. De tal manera que la independencia judicial está en riesgo porque a partir del 1 de septiembre de 2025, si la reforma pasa en sus términos, cuando quien sea acuda al Poder Judicial, a un Poder Judicial a pedirle el divorcio, uno siempre estará en el riesgo de que la decisión esté determinada por las barras de abogados que hayan apoyado a un determinado candidato, por los empresarios, con respeto a los propios empresarios, pero esa no es la idea del Poder Judicial, por los empresarios que le hayan metido lana a la candidatura de un determinado juzgador. Eso en el mejor de los casos. Si nos vamos a distritos como lo pueden ser en Tamaulipas o en Sinaloa o en prácticamente todo el país, pues serán los juzgadores, sobre todo en el ámbito penal, los juzgadores que sean electos y apoyados por el crimen organizado o por las mafias locales, que en México hay una infinidad, etcétera, etcétera. De tal manera que el principal riesgo que tiene esta reforma es que merma la imparcialidad y la independencia de las personas juzgadoras en México, y esto, reitero, no debería de ser la finalidad de un juzgador. El segundo problema es que, y esto se ha dicho mucho, que este procedimiento mediante el cual se elige a los jueces pues no garantiza necesariamente la idoneidad, esto es, que las personas que sean electas en última instancia para ser ministros o jueces federales o magistrados federales cumplan con los requisitos de conocimientos, pero también de reputación pública para poder servir de manera adecuada en los cargos para los cuales se les elijan. Y claro, aquí habría una infinidad de distinciones, porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de un juez de lo federal en términos simples, esto es un juez administrativo que simplemente recibe amparos en materia administrativa. Este obviamente tendría que estar preparado, pero es mucho menos grave que quien ejerce ese cargo no esté preparado que, por ejemplo, un juzgador encargado del ámbito penal, porque el procedimiento penal es muy complejo y requiere una serie de garantías muy específicas que están hechas a favor del imputado y a favor de la víctima. Y lo mismo ocurre, obviamente, para efectos, tratándose aquí de un foro organizado por Coparmex, en temas como competencia económica y obviamente telecomunicaciones, donde la especificidad técnica de lo que se requiere para juzgar en estas materias pues es inmensa, y la reforma como hoy está planteada no garantiza de ninguna manera que las personas que en última instancia tomen posesión sean efectivamente, tengan la capacidad técnica para llevarla a cabo, y reitero, tampoco la idoneidad. Estos son entonces los dos grandes riesgos que yo ahora identifico en la reforma, pero reitero, no son los únicos, hay una infinidad. Pero también hay problemas de inviabilidad de la reforma. La reforma simplemente va a ser perdón usted la palabra, un merequetengue, tratar de implementar la reforma dentro de un año, mucho más en los términos en lo que está planteado. Fíjense nada más, en el primer circuito judicial, o sea, yo no vivo en la Ciudad de México, yo vivo en el Estado, pero quienes viven aquí en la Ciudad de México, tendrían que elegir
entre un total de 4,698 personas o candidatos y les entregarían a cada uno de ustedes aquí sentados 774 boletas. Es decir, una boleta para presidente de la República, una boleta para senador, una boleta para la Cámara de Diputados, una boleta para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y N número de boletas para la enorme cantidad de magistrados y jueces que habrá que elegir. Es decir, les van a entregar a cada uno su librito y van a estar más o menos 2 a 3 horas tratando de pasar la página. Ese es el nivel de la inviabilidad de esto. Pero no solamente eso, también es inviable por la cantidad de candidatos y candidatas que vamos a requerir para poder llevar a cabo el procedimiento como está planteado. Si se aprobara la reforma para magistrados y jueces federales, pero también para magistrados y jueces locales, estaríamos hablando de un total de 39,978 candidatos que necesitaríamos sacar pues de la bolsa del conejo, no sé dónde, para poder llevar a cabo la elección. Esto equivale, y estoy tomando las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicada por el propio gobierno federal, al 10.5 del total de las personas que dicen dedicarse a la abogacía en México. Esto es un mundo inmenso de personas donde no necesariamente vamos a tener la cantidad de candidatos que supuestamente requeriríamos para poder llevar a cabo la elección. El riesgo, evidentemente, también es que al necesitarse tantos candidatos, pues la pregunta es ¿quién va a sacar tantos candidatos? Y sabemos que los partidos políticos son bastante buenos para juntar firmas. Lo mismo va a ser para sacar candidatos, los van a sacar de sus listados internos, gente que, reitero, no necesariamente va a tener la competencia para hacerlo. Esto explica, por ejemplo, que en el caso de Bolivia, que fue un mecanismo más o menos similar, y ya casi me acaba el tiempo, en el caso de Bolivia, cuando se hicieron las elecciones en 2011 y después en 2017, en ambos procesos, el número de votos nulos y en blanco fue inmenso. Rondaron más o menos entre el 59 y el 64% en una y otra ocasión. Lo que supone que la gente simplemente, y bueno, véanlo ustedes, sería imposible que nosotros conociéramos a los 4,000 y pico de candidatos vamos, yo lo confieso aquí, yo había candidatos a diputados en mi distrito en Naucalpan que yo no tenía idea quiénes eran. Si me ponen esta cantidad de candidatos para poder elegir a los jueces, pues va a ser simplemente imposible. Y obviamente el mayor riesgo que va a existir es el rezago que esto va a implicar para los propios poderes judiciales, que de por sí ya tienen un rezago inmenso y que ahora podemos esperar que si el asunto de divorcio, llevo yo 10 años esperando sentencia, pues ahora voy a esperar 12 porque pues de plano va a ser muy difícil tratar de operar. Esta reforma judicial entonces, reitero, es absolutamente inviable y además mantiene riesgos sustantivos para la democracia constitucional mexicana como la conocemos a este momento. Ahora bien, estos riesgos pueden mitigarse, no se eliminan por completo y quiero ser muy enfático en ello. Estos riesgos van a existir no importa la cantidad de candados que intentemos meterles a la reforma. No obstante ello, hay manera de hacerla pues un poco más viable y un poco más funcional si el partido mayoritario insiste en interpretar su mandato obtenido en las urnas el pasado 2 de junio como un mandato que les obliga a llevar a cabo la reforma. Yo no coincido con esa interpretación de su mandato, pero como a mí no me eligieron, pues es difícil que me hagan caso a mí. Pero si insisten en llevarlo a cabo, creo que hay mecanismos que deben de considerarse para poder aminorar el impacto. Uno, creo que es muy importante que se eliminen de la iniciativa de reforma a los jueces y magistrados federales, pero también y sobre todo a los jueces y magistrados de las entidades federativas. Esto no puede estar en la reforma. Son, reitero, demasiados puestos por ocupar y los asuntos que se llevan son demasiados como para poder adaptar a los poderes judiciales a que de la noche a la mañana no tengamos juzgadores preparados. 2, se requiere ampliar los requisitos de inegibilidad o de elegibilidad previstos en el artículo 95 constitucional. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que sea medianamente funcional la reforma? 1, eliminar cualquier tipo de relación política entre quienes sean electos como juzgadores y el presidente de la República o los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas. Esto es, que no haya consejeros jurídicos de la presidencia o de las secretarías de Estado que puedan ser electos, que no pueda haber integrantes de partidos políticos en las boletas. Hoy, el otro día, creo que fue Fernández Noroña, no sé quién, decía, no, es que no queremos que haya políticos electos. Bueno, muy bien, no quieren que haya políticos electos para estos cargos, pónganlo en la Constitución y que ese sea un impedimento para poder competir para el cargo de juez o ministro. Lo mismo, miembro activo de las Fuerzas Armadas.
tenemos un pequeño historial ahora en estos últimos años con las Fuerzas Armadas, garanticemos que uno no pueda renunciar a las Fuerzas Armadas y el día siguiente ser candidato para ser juez o ministro o lo que sea, ¿no? Entonces, reitero, es muy importante que se fortalezcan estos requisitos de elegibilidad del artículo 95 para permitir encontrar una vía que garantice un mínimo de imparcialidad dentro de los poderes judiciales. Y por último, creo yo que es muy importante que se pueda incluir un procedimiento de preselección reforzado. Esto es, si efectivamente vamos a ir a las urnas a votar a los juzgadores, tiene que haber un mecanismo que insertemos en los pasos previos para ir a las urnas que permita garantizar dos cosas: la idoneidad de las personas, esto es, que no sean personas corruptas, que no hayan tenido responsabilidades administrativas previas, que no estén vinculados con partidos políticos, y por otra parte que permita garantizar su capacidad técnica. ¿Qué debe de incluir un procedimiento de esta naturaleza? Y ya se me acabó el tiempo, con esto concluyo. Es una convocatoria abierta y pública, que cualquiera pueda participar en el proceso. 2, revisión de requisitos de elegibilidad, esto es, que se revisen los requisitos como está hoy previsto en la reforma. 3, un examen de conocimientos teórico-prácticos que se lleve a cabo por la Escuela Federal de Formación Judicial. 4, una examinación de todos los perfiles por un comité técnico de evaluación que sea ajeno a los poderes de la Unión y a los partidos políticos. Y 5, una entrevista pública donde haya la mayor publicidad posible y haya la posibilidad de la ciudadanía y sobre todo de la sociedad civil de examinar a los candidatos. Concluyo simplemente diciendo que, reitero, creo que esta es una reforma muy riesgosa. No obstante, creo que es importante también que de parte de todos los, de los distintos nichos de donde estamos trabajando esto, reconozcamos también que el momento político en el que vivimos nos va a ser muy difícil tratar de proponer una reforma integral o tratar de ir por otro camino, y que más bien tenemos que tratar de, reconociendo que ellos interpretan su mandato popular como garantizar que la gente pueda votar por los jueces, tenemos que mitigar esos riesgos, señalando constantemente que esos riesgos no se van a eliminar y no se pueden eliminar por completo, pero que tenemos una responsabilidad desde mi punto de vista moral para tratar de mitigarlos de cualquier forma que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, te agradecemos mucho. Por cuestiones de agenda, el licenciado José Medina Mora, nuestro presidente nacional de Coparmex, se tiene que retirar, pero antes quiere darles un breve mensaje. Gracias. El objetivo es lograr un poder judicial mejor que el que hoy tenemos. Y ese es el propósito con el cual hemos convocado a estos foros para escuchar a voces expertas en el tema del Poder Judicial. El día de hoy inicia este primer foro, habrá otro en la ciudad de Guadalajara, uno más en la ciudad de Monterrey, y hacia finales de agosto, con todas estas ideas que recopilemos, presentaremos una propuesta de mejora al Poder Judicial. Pero hay dos elementos que nos parecen fundamentales. El primero, a la hora de observar cómo es la carrera judicial, el que un abogado tenga que estudiar y pasar exámenes, presentar exámenes de oposición para ser considerado a ser juez, y de acuerdo con su actuación ser considerado a ser magistrado, nos parece que es una fortaleza del Poder Judicial Federal que tenemos que conservar, y más bien llevar ese proceso a los poderes judiciales locales. El otro elemento importante tiene que ver, y bueno, ya fue mencionado, el que un juez, un magistrado, un ministro no tiene una lógica para ser electo por un voto popular. A diferencia de la presidencia de la República, un gobernador, un alcalde, un diputado federal, un diputado local o un senador que responden a un territorio, ya sea el país, un estado, un municipio, y que por eso mismo son electos por voto popular. En el caso del Poder Judicial, más bien lo que necesitamos es que se aplique la ley para que haya
justicia expedita para todos. Se ha argumentado que en Estados Unidos eligen a los jueces, realmente son jueces locales en donde la decisión la toma un jurado, es decir, esos jueces no tienen que ver con el Estado de Derecho, solo administran un proceso en donde quien decide es un jurado. También se ha mencionado que en Japón se elige a los jueces, tampoco es cierto, ahí hay manera de remover jueces, pero estos no son electos por voto popular. Ningún país de la OCDE elige a sus jueces, ni a sus magistrados, ni a sus ministros. Ya escuchábamos parte de la problemática que tiene Bolivia, porque ahí sí eligen algunos de sus ministros. Lo que nos preocupa desde el punto de vista del desarrollo económico del país es que lo que nos dicen las empresas extranjeras que están interesadas en invertir en México, hay grandes oportunidades derivadas del nearshoring, este proceso de relocalización, que de por sí hay proyectos validados con financiamiento autorizado que están detenidos por esta incertidumbre jurídica para la inversión. Lo que nos han dicho es que si México entra en la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, detendrán esas inversiones. Y eso es lo que nos preocupa. De por sí la inversión extranjera directa prácticamente es reinversión de utilidades. Hay muy poca inversión fresca, pero hay un gran potencial de esa inversión fresca y tenemos que darle esa certidumbre jurídica para la inversión. Y por eso el objetivo de estos foros es encontrar cómo mejoramos el Poder Judicial para que haya una mayor certidumbre jurídica, desde luego para los ciudadanos, para las familias, para las empresas y para los inversionistas, y con esto podamos tener un mejor desarrollo para el país. Por lo mismo, agradezco a todas las organizaciones de la sociedad civil, a los principales colegios de abogacía que han decidido participar en estos foros y que con sus ideas estaremos presentando hacia finales de agosto una propuesta de cómo lograr que el Poder Judicial esté mejor que lo que hoy tenemos. Ese es el objetivo y desde luego estaremos trabajando en ese sentido. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy, gracias a nuestros panelistas de lujo que bueno, ya empezamos a ver las ideas que podemos aportar y ese es precisamente el objetivo de estos foros. Muchas gracias y enhorabuena. Agradecemos mucho las palabras del ingeniero Medina Mora, lo despedimos y a continuación vamos a darle la palabra a nuestro presidente saliente, Armando Zúñiga Salinas, por favor, para que nos dé un breve mensaje. Muchas gracias, muy buenos días. Pues básicamente a nombre de Coparmex, el Centro Empresarial Ciudad de México, darles la más cordial bienvenida a este foro. Saludo a los panelistas, a nuestro presidente nacional que hoy nos acompañó. Y bueno, para nosotros es pero muy importante participar en estos foros. Ya lo comentó nuestro presidente, la idea es hacer estos foros en todo el país y bueno, nos sentimos orgullosos de empezar por la Ciudad de México y bueno, pues la justicia es el pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, es la garantía de que nuestros derechos serán respetados, de que las leyes se aplicarán de manera equitativa y de que la verdad y la razón prevalecerán sobre la arbitrariedad y el abuso. Por ello, cualquier reforma que afecte nuestro sistema de justicia judicial debe ser analizada con sumo cuidado y responsabilidad. La propuesta de reforma que hoy nos ocupa plantea cambios significativos en la estructura y funcionamiento de nuestro Poder Judicial,
Entre ellos destaca la ya controvertida propuesta que ya se comentó ahora de elegir a los jueces y los magistrados. Esta medida, aunque bien es bien intencionada en su búsqueda de mayor legitimidad, nos obliga a reflexionar profundamente sobre sus posibles consecuencias, y para lograrlo debemos estar abiertos a explorar alternativas que fortalezcan nuestro sistema judicial sin comprometer su independencia, alternativas que incrementen la transparencia y la participación ciudadana, que refuercen la carrera judicial basada en méritos y que establezcan mecanismos efectivos de supervisión y disciplina. Yo los invito, a nombre de Coparmex, a participar activamente en las discusiones que se desarrollarán durante estos días y que este foro sea un espacio de diálogo constructivo, de intercambio de ideas y de búsqueda de consensos. El futuro de nuestro sistema de justicia está en juego y es responsabilidad de todos contribuir a su fortalecimiento. Y bueno, me correspondía declarar inaugurado, aunque ya están adelante con los paneles. Muchísimas gracias y sigamos este gran foro. Gracias. Agradecemos mucho a nuestro presidente saliente, Armando Zúñiga Salinas, gracias. Y continuamos con nuestro siguiente ponente, que es Javier Coello. Nacido en la Ciudad de México en 1948, desde joven conoció los estratalones de las instituciones jurídicas. En 1973 ingresó a la Procuraduría General de la República como agente del Ministerio Público Federal. Fue secretario de Gobierno de Chiapas en el periodo de 1982-1984, subprocurador general de la República, encargado de la lucha contra el narcotráfico entre 1988 y 1990, y Procurador Federal del Consumidor entre 1990 y 1991. Dejó el servicio público para continuar su lucha personal a favor de la ley y la justicia desde su despacho jurídico Coelho, Trejo y Asociados, fundado en 1984. Damos la bienvenida a Javier Coelho, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente saliente. Gracias. Bueno, pero es presidente. Yo soy de la idea que hay que explicar con profundidad cuál es la realidad de esta reforma. Como todos ustedes, como yo, fuimos el 2 de junio a las urnas. Nunca en la papeleta del voto decía voto por la reforma judicial. Esa es una gran mentira. Esta reforma es el resultado de una auténtica venganza del Ejecutivo en contra del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no ha permitido desde que llegó la presidenta Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia, no ha permitido que pasen reformas evidentemente inconstitucionales. Recordemos que desde la Constitución de 1917, el constituyente determinó cómo debía gobernarse a México. Y determinó que tenía que haber 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Por qué el judicial? Porque resulta ser el contrapeso de los otros 2 poderes. En consecuencia, ¿qué quieren hoy los que nos gobiernan? Y lo voy a decir con toda claridad. Quieren tener los 3 poderes. En conclusión, un poder de Estado. Tienen el Ejecutivo, tienen el Legislativo y ahora quieren el Judicial. Esta reforma, con todo respeto,
Es la incongruencia más grande que he visto en mis 50 y tantos años de abogado y 70 y tantos años de vida. No puede ser. El pueblo bueno, ¿qué quiere? El pueblo bueno quiere justicia. El pueblo bueno quiere seguridad. El pueblo bueno no quiere abrazos, quiere justicia, quiere ley, quiere aplicación de la ley. Luego entonces, si nosotros, los mexicanos, permitimos que se lleve a cabo esta reforma, lo que estamos dando es el inicio de un camino a una dictadura de partido. No nos olvidemos de Venezuela, no nos olvidemos de Cuba. Yo no hablo de comunismo, ni hablo de los izquierdistas del Pedregal, ni los de izquierda que toman Petrus. Hablo de que México requiere una justicia y fundamentalmente, señores, un Estado de Derecho. Lo acaba de decir nuestro querido amigo Pepe Medina Mora. Si México no tiene un Estado de Derecho sólido, olvidémonos de inversiones. Simple y sencillamente. ¿Qué pasa cuando uno va a vender su casa y de repente aparece que ya no es de uno? Porque hubo unos vivales que la pusieron a su nombre en el registro público de la propiedad. De eso lo vivimos a diario. Pero es que el Ejecutivo dice que existe una gran corrupción en el Poder Judicial Federal. Yo me pregunto, ¿qué no hay corrupción en el Ejecutivo? ¿Qué no hay corrupción en el Legislativo? ¿Y por qué no se ha combatido? ¿Y por qué no se combate la corrupción en el Poder Judicial? Y en el Ejecutivo, y en el Legislativo. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. Luego entonces, vamos a tolerar una reforma en donde mañana los jueces federales, los jueces que se dedican al juicio oral, adversarial, público, como son los jueces de control, sean designados por la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer campaña. Obviamente, para poder que alguien vote por ellos, tienen que hacer campaña. ¿Y quién les va a pagar la campaña? ¿Quién? Obviamente la delincuencia. Yo coincido con el señor licenciado que me antecedió, el panelista. Simple y sencillamente los abogados, porque habemos de todo, como en la viña del Señor. ¿Qué vamos a apoyar un juez para que esté a nuestra disposición? O los empresarios, que hay de todo. No, señores, yo pienso con todo respeto, porque hablarles de artículos y de constitución y de jurisprudencia, no, hay que hablarle claro al pueblo. ¿Qué es lo que estos señores quieren? Imagínense nada más, para ser juez de distrito se requiere determinados requisitos, pero fundamentalmente ética, conocimiento. Para ser juez se pasan por exámenes de oposición. Ahora resulta que el señor de los Pinos, perdón, ya no de los Pinos, es del Castillo de Chapultepec, de Palacio Nacional, ¿sí? Ahora resulta que el señor dice, ¿sí?, que los jóvenes abogados recién egresados de las universidades, con un gran respeto al señor, ¿sí?, ojalá ya se vaya a su rancho. Imagínense ustedes, los jóvenes en la universidad, uno adquiere conocimientos, no capacidad, no experiencia. ¿Qué es lo que se necesita en un juzgado? ¿Qué es lo que necesita un juez?
conocimiento, experiencia. Les voy a poner un tema. Todo mundo dice, este juez es un bandido porque soltó a un delincuente. Nunca nos hemos preguntado cómo a un juez de control, a un juez penal, le llega un caso. Le llega porque hay un agente del Ministerio Público que tiene que investigar e integrar una carpeta. Ah, sí, son corruptos los jueces. Hay que reformar el Poder Judicial. ¿Y por qué no se han dado la vuelta y han visto que hay que fortalecer, hay que preparar a la institución del Ministerio Público? Que entiendan los ministerios públicos que son representantes de ustedes, de nosotros, de la sociedad. ¿Qué pasa cuando un juez no recibe una carpeta de investigación bien integrada, con elementos de prueba, datos de prueba suficientes que hagan un cuerpo de delito y una presunción de responsabilidad? ¿Qué sucede? Tienen que soltar a esa persona. ¿Por qué? Porque el juez tiene que vigilar, primero, un debido proceso y segundo, la presunción de inocencia. Entonces, ¿hay jueces corruptos? Claro que los hay. ¿Y por qué no los investigan? ¿Y por qué no los meten a la cárcel? Eso es lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere justicia. El pueblo quiere que se acabe la impunidad. ¿Y cómo vamos a acabar la impunidad? Con un fortalecimiento de quien persigue los delitos, que es el Ministerio Público. Con un fortalecimiento de las fiscalías. Nos engañaron. Nos dijeron que iban a crear una Fiscalía General de la Nación autónoma. Yo no le he visto nada de autonomía ni nada de independencia. Yo quiero ser muy claro. Ahora, ¿qué resulta tan injusto? Acabar con la carrera judicial, acabar con todos esos jóvenes que entraron ilusionados al Poder Judicial de la Federación para que a través del tiempo de su preparación pudieran llegar a ser jueces de distrito, pudieran llegar a ser secretarios de acuerdo, pudieran llegar a ser magistrados y, ¿por qué no?, ministros de la Corte. Yo siento, señores, que estos son los foros verdaderos, no los foros que está llevando a cabo el Congreso a modo. ¿Hemos escuchado esos foros? ¿Hemos escuchado a los ministros? ¿Les han hecho caso a los ministros? No. Entonces, que no nos den cuento con que el pueblo bueno quiere la reforma. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es levantar la voz, señores, levantar la voz, decir verdad, hablar con la ley en la mano. ¿Qué queremos? Queremos Estado de Derecho. ¿Qué queremos? Justicia. Queremos llegar a una delegación y que se nos atienda, no que se nos robe. Eso es lo que quiere el pueblo bueno. Yo creo que nosotros somos el pueblo malo. ¿O habemos dos tipos de mexicanos? Yo creo que nada más uno. Ese es lo único que yo les puedo decir con un gran respeto y con un gran cariño. ¿Sí? Y repito, el poder se ejerce, el poder lo tiene que ejercer el Estado. ¿Y saben cómo? Con la ley en la mano y con la fuerza del Estado. Que se acaben los abrazos. A haber balazos, que haya balazos, pero que nuestros hijos y nuestros nietos puedan ir en la noche a las discotecas a divertirse y no con el riesgo de ser asaltados. Eso es lo que el pueblo quiere. No quiere una reforma al Poder Judicial a modo, ¿para qué? Para que nos lleven a una dictadura de Estado. Lo digo y lo digo fuerte. ¿Qué va a pasar? Nada. Sencillamente, como pasa en este país, no pasa nada. La impunidad camina todos los días. Hoy amanecimos con 240 y tantos muertos en la República. Ya no nos asombra, ya nos acostumbramos.
En lugar de reforma al Poder Judicial, que se fortalezcan las instituciones. Y ahí les voy. Esta reforma es al Poder Judicial. Falta todavía la desaparición de los organismos públicos autónomos, llámese COFESE, llámese INAI. ¿Qué es lo que quieren? El control absoluto. ¿Eso es lo que queremos los mexicanos? Muchas gracias y discúlpenme mi vehemencia. Le agradecemos mucho al doctor Javier Coelho. Continuamos con la maestra Marisol Méndez. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 15 años de experiencia en la defensa de derechos humanos. Fue directora de Vinculación y Litigio Estratégico en la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y directora de seguimiento a recomendaciones de la Dirección General de Derechos Humanos en la Fiscalía General de la Ciudad de México. Ha sido asesora y consultora de agencias de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Actualmente se desempeña como coordinadora de incidencia en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Bienvenida, maestra, gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Pues primero agradecer el espacio porque creemos que es muy importante abrir estos foros en donde se pueda conversar, discutir, intercambiar puntos de vista y propuestas sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial, que es una de las varias que nos preocupan desde la sociedad civil. También está la iniciativa de pasar la Guardia Nacional a la Sedena, que es militarizar el país, está la reforma electoral y la de organismos públicos, como mencionaban anteriormente. Pero bueno, me gustaría enmarcar el inicio de mi participación en qué es la independencia judicial, ¿no? Porque creo que tiene dos sentidos y es muy importante remarcarlo, porque de repente se confunde qué es la independencia judicial. Y cuando hablamos de esto, nos referimos justamente en un primer lugar a la división de poderes y al contrapeso que hace el Poder Judicial respecto del poder político, respecto del poder ejecutivo y legislativo, y que la naturaleza del Poder Judicial es justamente ser un control al poder arbitrario que pueden ejercer estos otros poderes que sí son de elección popular, pero destacar que la naturaleza del Poder Judicial es distinta al Ejecutivo y al Legislativo y que aquí la capacidad técnica y jurídica es muy importante para salvaguardar los derechos humanos de las personas que acuden a un Poder Judicial en cualquier nivel, ya sea un juez de distrito, un magistrado o la Suprema Corte, para decidir controversias judiciales donde lo que se salvaguarda muchas veces son los derechos humanos y que se tienen que hacer interpretaciones a nivel constitucional, pero también a nivel convencional, con base en tratados internacionales. Y la otra cara de la independencia judicial es justamente que los jueces, quienes resuelven el caso a caso, las controversias entre las personas, puedan resolver sin una influencia política o económica de algún actor que está involucrado en estos litigios. Entonces, lo que se está discutiendo con esta reforma judicial no es poca cosa. Es un tema de salvaguarda de derechos de la ciudadanía, es un tema de contrapesos y es un tema de democracia y de Estado de Derecho. Por eso es que a nosotros nos interesa tanto desde la sociedad civil, desde las organizaciones de derechos humanos, poner esto en el debate público y abrir ese tipo de foros también en la academia, en la sociedad civil, en cualquier espacio donde se pueda. Ahora, justamente me gustaría recalcar el contexto en el que se está desarrollando esta reforma. Como mencionaba anteriormente Juan Pablo, es un contexto de ataques previos al Poder Judicial, donde pareciera que lo que se quiere justamente es controlar la Suprema Corte. Creemos que que el proceso de nombramientos que ya existe es perfectible. Creemos que en la medida en que esto se puede regular y disminuir lo más posible la politización de los procesos, puede el Poder Judicial trabajar libremente sin influencias.
y es que, por ejemplo, el proceso que hoy rige la Constitución, donde participa el Senado de la República y el presidente para designar quiénes son ministros de la Corte, también nos muestra que tiene sus falencias, porque de repente quien ocupa los cargos de ministros puede ser pues alguien muy allegado al Poder Ejecutivo, y que si de pronto la mayoría de los ministros son allegados al presidente en turno, pues eso rompe el equilibrio también en la Suprema Corte. Por eso hay principios básicos como el cambio escalonado de quién va ocupando un puesto en la Suprema Corte, que ahora desafortunadamente el equilibrio, este escalonamiento se vio roto cuando el ministro Saldívar renuncia de manera anticipada y se nombra a alguien en este tribunal superior. Entonces, ese escalonamiento es uno de los principios básicos para este tipo de procesos. Pero algo que quiero destacar es, independientemente justamente de cómo se realizan estos procesos, hay principios básicos que son candados y controles ciudadanos. Por ejemplo, la transparencia en el proceso de designación, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, que es que la sociedad civil, la academia, las universidades, las barras de abogados puedan participar en estos procesos de nombramientos para garantizar que no se politizan. Y ahora quiero referirme al proceso de nombramientos en el Tribunal Disciplinario, que es un tribunal que contempla esta iniciativa. La iniciativa pretende eliminar el Consejo de la Judicatura Federal para crear dos nuevos órganos, uno que sería un tribunal disciplinario y un órgano administrativo. Este modelo existe, o sea, no es algo totalmente nuevo, hay entidades en donde se aplica en México, por ejemplo en Puebla, y hay países donde se aplica, pero debe haber controles para que justamente no se politice y este tribunal no sea utilizado como un arma para controlar las decisiones de los jueces. Entonces, aquí lo que vemos es un riesgo también de atacar la independencia judicial, de conformar un tribunal disciplinario que según la iniciativa se elegiría también por voto popular y que sería a propuesta de los poderes que ya existen. O sea, la iniciativa plantea que los poderes postulen candidatos, 10 del Poder Ejecutivo, 10 del Poder Legislativo y 10 del Poder Judicial, que sean nombrados por elección popular. Sin embargo, esta iniciativa plantea además otros riesgos porque establece causales muy ambiguas respecto de cuáles serían los supuestos para los cuales se sancionaría a jueces y magistrados. Por ejemplo, aquel juez o magistrado que resuelve en contra del interés público sin definir qué se entendería por interés público. Entonces, esto abre una puerta muy amplia para poder sancionar a cualquier juez porque haya emitido una sentencia que contraríe los intereses del Poder Ejecutivo Legislativo. Y la idea no es que estas cosas puedan permitirse con esta reforma constitucional. Lo que vemos es que, por ejemplo, si un juez resuelve en contra de la prisión preventiva y hay una política del Ejecutivo a favor de la prisión preventiva, pues que es muy fácil que un tribunal disciplinario pueda sancionar a un juez por alguna situación de estas, cuando sabemos, como se mencionó anteriormente, que muchos casos donde se libera a personas que son acusadas, no necesariamente es por una deficiencia técnica de los jueces, sino por falta de elementos probatorios aportados por las fiscalías. Entonces, de aquí en que la reforma al sistema de justicia debe iniciar mirando hacia las fiscalías, a los policías que investigan y que recaban las evidencias que se van a convertir en prueba y que va a ser lo que sirve para sustentar una sentencia condenatoria, porque si no hay elementos suficientes, está el principio de presunción de inocencia, bajo el cual claramente un juez tendría que liberar a un acusado si no hay elementos de prueba que sustenten la condena. Entonces, son principios básicos que son muy importantes y que a veces en la narrativa pública se distorsiona y pareciera que realmente un juez está liberando delincuentes, cuando en realidad está cumpliendo y haciendo valer un principio básico del debido proceso. Entonces, creo que es importante que estas discusiones se den a nivel público, pero también que se den en lenguajes ciudadanos, porque algo que es cierto es que sí, el Poder Judicial ha estado distante de la ciudadanía y es algo muy complejo que la ciudadanía a veces no entiende la diferencia entre un ministerio público y un juez. Creo que ahí sí el Poder Judicial tiene una deuda pendiente de acercarse a la ciudadanía, de ciudadanizar el lenguaje, y aquí también otra deuda pendiente es el acceso a la justicia,
porque de repente el recurso por excelencia para los ciudadanos para combatir un acto de autoridad es el juicio de amparo. Pero ¿quién puede interponer un juicio de amparo? Pues un abogado o alguien que tiene para pagar un abogado. Entonces, la accesibilidad para la ciudadanía no es algo que está garantizado y es una deuda y algo que nosotros desde las organizaciones de derechos humanos queremos poner en el centro de la discusión, poner en el centro a las víctimas de desaparición, a las víctimas de tortura, a las víctimas de ejecución, a las víctimas del delito, que son muchas de ellas no denuncian por temor al sistema de justicia. A muchas personas les da miedo enfrentarse a un policía, a un fiscal, y hay una cifra negra pues bastante grande, pero quienes denuncian, habrá que ver cuántos de esos están en posibilidades de continuar un proceso, y cuando reciben una resolución negativa, cuántos tienen la capacidad económica de interponer un juicio de amparo porque pueden pagar un abogado. Creo que debemos empezar rompiendo estas barreras para garantizar el acceso a la justicia, sobre todo a los sectores más vulnerables y marginados. Nosotros representamos víctimas migrantes, que son uno de los sectores más vulnerables y que a veces sufren discriminación estructural, porque se encuentran en situación de exclusión por el simple hecho de la movilidad humana, que muchas veces llegan en situaciones de ilegalidad y que además ellos si son víctimas del delito, ya sea por el crimen organizado o por el Instituto Nacional de Migración o cualquier otra autoridad, difícilmente denuncian por temor a ser deportados. Entonces, hay que analizar estas situaciones de exclusión y marginación estructural y establecer propuestas para que las personas puedan acceder a la justicia, porque esto sí es una verdadera reforma al sistema de justicia, que rompa barreras y que garantice la justicia para este tipo de víctimas que hoy y hace años han estado excluidas del sistema. Esto realmente requiere una reforma amplia, sí, una reforma cuidada. Tampoco creemos que sacar al vapor una reforma en septiembre, que se presentó la iniciativa en febrero, puede ser algo adecuado. Creo que se necesita ampliar la discusión, incluir a las víctimas, incluir a la academia, incluir a todos los sectores de la sociedad y que no se apruebe una reforma al vapor como se anunció hace unos días, que la idea es que se dictamine en agosto para que en septiembre esté aprobada. Creemos que ese sería un gran fracaso, que vamos a ir viendo eventualmente cómo se evidenciaría los resultados de implementar una reforma que no está suficientemente discutida, que no incluye todas las falencias estructurales que realmente existen, que no incluye a las fiscalías como una de las dos patas fundamentales del sistema de justicia en México y que solamente se queda para controlar a los jueces, ¿no? que creemos que ese es uno de los grandes riesgos de esta iniciativa. Déjenme mencionarles un caso que nosotros llevamos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de una jueza oaxaqueña. Ella se llama Erika Rodríguez y ella concursó para ser magistrada en Oaxaca, aprobó los exámenes, fue la mejor candidata. Simplemente faltaba que el Congreso de Oaxaca sesionara para que la nombrara, o sea, prácticamente era una formalidad. Lo que sucedió es que el Congreso de Oaxaca no sesionó en el tiempo que tenía que sesionar para nombrarla a ella magistrada del Tribunal de Oaxaca. Entonces, según la Constitución del Estado, lo que sucedía era que ante la omisión de la designación, daba la pauta para que el gobernador designara libremente a quien él quisiera, sin ningún requisito de idoneidad, sin ningún proceso de selección participativo. Y lo que sucedió es que el gobernador nombró a una persona muy cercana a su equipo de trabajo sin que se evaluara previamente la idoneidad. Entonces, esto sucede con estos procesos de nombramientos que tenemos, que muchas veces se politizan, que tienen cláusulas abiertas que permiten que se les dé la vuelta al proceso para que se designe a alguien que sea cercano a quienes quieran en el Poder Ejecutivo, Legislativo, y lo que creemos es que tiene que modificarse este proceso de selección, sí, pero para que haya candados y controles donde participe, en el caso de los jueces, pues la escuela judicial, que ya implementa un ejercicio de carrera judicial donde se fomenta la profesionalización, la experiencia en este campo,
que tiene que participar forzosamente de la designación de jueces, la escuela judicial, pero también que esté abierto a la participación de escuelas públicas como la Universidad Autónoma de México, que esté abierto a las barras de abogados donde se encuentra también la experiencia en la materia. Entonces, creemos que de esta forma se puede pues blindar un poco la forma en la que se elige a los jueces, pero sí son varias las cosas que se tienen que analizar a través de una reforma al Poder Judicial. Creo que yo cerraría en mi participación también destacando lo que mencionaba, estos principios de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, que deben ser parte de estos procesos de selección. Y nada más alertar también de algo que establece la iniciativa muy riesgoso, que es que de un solo tajo se corra a todo el Poder Judicial, que de un tajo se corte a toda la Corte Suprema, a los tribunales federales y a los jueces. O sea, eso es impensable e inimaginable. Para nosotros es como un golpe de Estado judicial, donde todos los que están hoy se vayan y entre gente totalmente nueva, sin la preparación, dejando en estado de indefensión a las víctimas de los procesos que ya están en curso. O sea, nos parece algo sumamente grave. Maestra Marisol Méndez, muchas gracias por su participación. Continuamos con el licenciado Moisés Mancilla Moya. Él realizó sus estudios en la Escuela Libre de Derecho, trabajó en la Sala de Apelaciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente es litigante en materia penal y tiene diversos artículos de investigación jurídica. Fundó la DALIA, asociación civil dedicada a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad por el Estado. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la Coparmex por su invitación y gracias a la Barra Nacional de Abogados por permitirnos estar aquí. Voy a iniciar con una referencia un poquito de cultura popular. Si ustedes han visto la serie de Breaking Bad, hay una escena en donde el cuñado del protagonista es atrapado por narcotraficantes y lo van a matar, ¿no? Entonces el protagonista le dice, por favor, suplica por tu vida, podemos llegar a una negociación, y el cuñado le contesta, ¿sabes qué? Eres la persona más brillante que he conocido, pero no entiendes que ellos ya tomaron su decisión hace mucho tiempo. Algo similar está ocurriendo con la reforma judicial, y es importante que en todos estos foros no tratemos de echar para atrás la reforma judicial, porque esa decisión ya se tomó. Va a haber una reforma judicial. Para lo que sirven estos foros principalmente es para tratar de encaminar la reforma judicial, hacia dónde va a ir, ¿no? Porque realmente si nos quitamos de todas, un sin montón de cuestiones objetivas, realmente lo que vamos a tener es una lucha de poder, de un status quo que hay en el Poder Judicial y de un status quo que hay en los demás poderes. Esa lucha de poderes es importante, sí, justamente para que no tengamos la dictadura de un solo partido, que refería aquí el abogado, ¿no? Pero lo importante es preguntarnos hacia dónde tiene que ir la reforma judicial. Eso es lo más importante. Y también empezar por qué nos da tanto miedo una reforma judicial. ¿Realmente es por cómo se vayan a elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros? ¿O por las implicaciones que pueda tener? Son tres cosas las que nos dan miedo. Que haya influencia de ideología de demasiadas personas, ¿no? Que sea como una cuestión partidista. Número uno. Número dos, que las personas a las que se vaya a elegir no tengan los conocimientos. ¿Por qué nos importa que tengan los conocimientos necesarios? Para que no cometan errores. Y número tres, la carrera judicial, ¿para qué sirve supuestamente? Para evitar corrupción. Pero ¿realmente tenemos un poder judicial imparcial? ¿Tenemos un poder judicial que no comete errores? ¿Y tenemos un poder judicial en el que no hay corrupción?
Déjenme les cuento un poquito de unas sentencias. La traje que, aunque se ve feo y obviamente son unos papeles que se ven horrendos y no son propios para traer, sí las quise traer para que ustedes vieran qué es lo que hay en una cárcel. Esta sentencia me la dio ayer una señora, la señora Carolina, una persona a la que estoy representando en Almoloya. Esta persona ha estado 17 años en la cárcel. ¿Qué hace ahí? Bueno, pues estaba esperando hasta hace unos meses su sentencia por secuestro y delincuencia organizada. ¿Por qué dice que ni siquiera fue una persona que haya sido detenida en flagrancia en el lugar de los hechos, ¿no? Es una persona que simplemente fue señalada por uno de sus coprocesados y por eso ha estado ahí. Que en todo esto, que esto solamente es una sentencia de como 700 páginas, que es producto de una causa penal de 41 tomos. ¿Qué pruebas hay para tener a esta mujer detenida por 17 años en lo que esperaba una sentencia? Pues solamente 2 reconocimientos auditivos de personas que no la vieron en el lugar de los hechos, que eran víctimas y dijeron, bueno, nosotros escuchamos que esta señora de vez en cuando venía y le preguntaba por sus hijos. El oficio del policía aprehensivo fue excluido desde esta causa es del 2006, en 2008 hubo un amparo en el que se excluyó, hubo exclusión probatoria del oficio del policía aprehensivo en el que decía, ¿sabes qué? Pues, como la torturaron, pues ya no vamos a poder admitir la confesión que hizo, ¿no? Y lo metieron con el número 3778. Hace 2 meses se dicta sentencia y el juez toma en cuenta ese oficio que ya había sido excluido por un error de dedo y lo meten en el 3748, nada más por un numerito, y el juez resuelve conforme a eso. Entonces ahí tenemos un error de dedo que ha afectado a una mujer por 17 años. Entonces el Poder Judicial no está libre de errores. Acá tengo otra sentencia de unas personas, estas sí ya salieron, que las metieron por trata de personas, por ahí de 2016, que fue una época en la que la política criminal de la Ciudad de México era muy fuerte respecto a cerrar todos los establecimientos nocturnos en donde hubiera prostitución de personas. ¿Qué dijo el magistrado de la 7ª Sala Penal? Que ahorita de hecho es el magistrado presidente del tribunal, y no temo decir su nombre porque este es un amparo que ya fue otorgado, ¿no? Entonces él dice, es que vamos a pensar en la explotación de personas, que bueno, esta era una sentencia de explotación de personas en el que metieron a una señora a la cárcel porque prostituía a personas en un centro nocturno. Y nos preguntamos, a ver, ¿realmente a todas las personas a las que, o sea, todas las personas que se prostituyen a través de otra persona es un delito? Y la respuesta es no. O sea, yo puedo prostituir a quien quiera siempre y cuando no la esté explotando sexualmente. Pero ahí fue una interpretación del magistrado Guerra, que bueno, ustedes sabrán, el derecho penal es de estricta aplicación, pero no es de estricta interpretación. La explotación en el delito de trata es un elemento normativo que sí está sujeto a interpretación y es aquel beneficio que yo obtengo, pero es un beneficio abusivo. Y entonces él dice, no, la prostitución de otra persona siempre va a implicar una explotación, porque para él no podía caber en su cabeza la idea de que una mujer se quisiera prostituir. Entonces ya pasamos por el error y ahora vamos por la ideología. No me digan que en este tipo de interpretaciones no hay ideología. Por supuesto que la hay. Entonces, hasta ahorita el Poder Judicial no está exento de errores, no está exento de que haya ideología en sus decisiones, y en esta misma sentencia, uno de los coimputados, desde la apelación, salió libre. ¿Y por qué? Bueno, porque se habían excluido algunas declaraciones de las víctimas. Mismo argumento que pudo haber sido utilizado para el resto de los coprocesados. ¿Por qué no sucedió así? Porque él pagó al Poder Judicial.
Entonces, a mí no me vengan a decir que en la reforma judicial ya no vamos a tener una justicia imparcial, ya no vamos a tener una justicia pronta, ya no vamos a estar exentos de ideología y de errores, porque hoy tenemos un poder judicial que tiene todas esas deficiencias. ¿Hacia dónde es hacia dónde tiene que ir la reforma realmente? A que no tengamos un poder judicial en el que los juzgadores sean impunes de las decisiones que toman. En ese sentido les voy a decir otro nombre, uno de una persona que está sentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, que en 2017 resuelve un amparo directo en revisión, diciendo, porque una persona que había sido sentenciada erróneamente promueve su amparo, que llega hasta la Corte porque él busca una indemnización, y dice, bueno, el artículo 10 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que yo tengo derecho a una reparación si fui erróneamente condenado. Y el artículo completo dice que se tiene que tener una sentencia condenatoria firme. Entonces, el ministro Pardo lo conocemos, es una persona de estudios, es una persona que pasó por la carrera judicial, es una persona que tiene todas las bases de conocimiento para ser un gran juez. Pero él mismo dijo, ¿sabes qué? Sí es verdad que el Estado te metió 7 años a la cárcel erróneamente, pero ese artículo de la Convención dice que necesitas una sentencia condenatoria firme, es decir, que ya no admite recursos ordinarios y extraordinarios en contra. Y como tú presentaste el amparo después de 7 años y se te otorgó la libertad, entonces la sentencia que va a tener firmeza va a ser la absolutoria. Entonces pues no hay reparación del daño. Pero ojo, porque aquí al ministro se le olvidó una cosa muy importante, porque se salta un principio general del derecho, que es si yo le causo un daño injustificado a otra persona, debo de repararlo, ¿no? Entonces, no tenemos realmente una responsabilidad patrimonial del Estado por los errores que cometen los jueces. Entonces, vamos a pensar realmente, ¿nos interesa cómo elijamos a los jueces y magistrados o nos interesa que no sean personas que se queden impunes con sus decisiones? Porque, insisto, imagínense ustedes, después de 8 años en prisión y después que el Estado ni siquiera les diga perdón, porque la reparación integral del daño implica que haya un perdón, no, es ya vete para afuera y ni siquiera te vamos a ayudar a encontrar trabajo, hay una serie de trabas para todas estas personas y que van a ser catalogadas el resto de su vida como delincuentes, y que si salieron de la cárcel no fue porque fueran inocentes, es porque tuvieron un abogado inteligente que encontró un errorcito en la sentencia y todo se echó para abajo. Vamos a pensar ahora, si tenemos una sentencia condenatoria firme, resulta completamente ilógico, porque a final de cuentas es una persona que ya está en la cárcel y que ya no tiene recursos ordinarios o extraordinarios para obtener su libertad, puede volver a someter la decisión del juez, de un magistrado colegiado de circuito, a primera instancia para decir si hubo error o no. Y pues obviamente un juez de menor jerarquía no puede volver a revisar lo que ya hizo un juez de mayor jerarquía, pero pongamos que sí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Gente en la cárcel que ya sabemos que es completamente inocente, pero que no puede salir. Bueno, entonces ten tu reparación del daño. Eso es hacia donde tiene que ir la reforma judicial, que no solamente haya responsabilidad administrativa a los jueces, que haya una responsabilidad patrimonial del Estado si cometen errores en el dictado de sus sentencias, si hay justicia retardada, si hay detenciones arbitrarias, no sé cómo los elegimos o no. Porque si solamente estamos reduciendo todo esto a una lucha de poderes, de quién va a tener el status quo para resolver, entonces no estamos entendiendo lo que es el poder. El poder no es la capacidad que yo tengo de que otro haga lo que yo quiero. El poder es la capacidad que yo tengo de ayudar a los demás. ¿Y qué personas deberían de ser los servidores públicos? Las personas que tengan como criterio justamente el respeto a la dignidad de las personas. Entonces, que no nos asuste si van a ser electos, si va a haber ideología, si va a haber errores, si va a haber corrupción. Más bien nos tenemos que poner a pensar cómo vamos a tener jueces que tengan vocación. Porque un juez con vocación va a ser un juez que no se equivoque,
va a ser un juez que no se deje llevar por la corrupción, y eso es lo que necesitamos. Por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias al licenciado Moisés Mancilla Moya. Continuamos y va a ser nuestro último panelista, el doctor Sinué Reyes Sánchez, que es un destacado abogado académico y empresario con una sólida formación en la ciencia jurídica y empresarial. Maestro en Ciencias Jurídicas, maestro en Derecho Fiscal, Filosofía y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Especialista y maestro en Justicia Administrativa por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Especialista en Derecho Fiscal por la UNAM. También cursó el programa de perfeccionamiento en alta dirección en el IPADE. Se ha destacado por su participación en la Universidad de Harvard y London Business School, así como en España con el máster en Políticas Jurídicas en el siglo XXI por la Universidad de Almería. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues bueno, la ventaja de tener un apellido con R es que siempre me ha tocado al último en todas las, desde la primaria. Entonces ahora con mayor razón, pues lo aprovecho con beneficio. Suscribo en general cada una de las intervenciones que me han precedido, desde luego con puntos evidentes de coincidencia, y quisiera yo abordar y abonar de una manera diferente a esta charla, a esta discusión, reflexionando los jueces, ¿qué tipo de personas deben de ser juzgadores? Creo que desde la antigüedad hasta la fecha, no cabe duda que deben ser los mejores hombres y mujeres, pero ¿qué significa eso? Esa es la primera reflexión que nos lleva si hay un aspecto no solo cuantitativo, sino cualitativo de la persona. ¿Se puede ser extraordinariamente juez, pero en casa hacer otra cosa? No. Nos hemos preocupado por cuantitativamente, por la elección, en fin, pero ¿qué perfiles deben de estar ahí? La manera de elegir a jueces anteriormente ha sido también un garante de justicia. La estadística judicial nos dice que más del 60% de amparos son sobreseídos o desechados. Entonces, si me preguntan cuantitativamente, ¿por qué habríamos que reformar esto? Los que precedieron, desde luego el maestro Javier Cuello, en materia penal, pues bueno, habrá de ser una materia sensible, pero todos los que estamos en otras materias, por ejemplo yo que estoy en la fiscal, yo les daría lástima. Menos del 8% de ese 30% se da en materia fiscal. Entonces, recordando algún examen profesional que coincidí con el exministro, ahora ministro en retiro, Cosío, me decía, si no todavía te dedicas a lo fiscal, sí, pues ahí no hay nada que discutir, todo está dicho, tienes que pagar lo que sea y como sea. Y me recordaba aquellos tiempos de otro López de Santana donde se grababan las ventanas, por eso vemos en el centro tapiales, porque era signo de manifestación de riqueza. Comparto la visión de quien me precedió, pues un tanto realista y un tanto pesimista. Tienen el poder y darle más poder al poder, pues bueno, vamos a ver qué resultados tienen. Pero esto se data, esto que los ciudadanos, el pueblo de bien, debe de conocer. Perseguir la justicia como un ámbito formal, como una justicia formal es importante, sí. ¿Qué nos ha llevado el sistema que tiene hasta ahorita? Una Suprema Corte que titulariza también el Poder Judicial. Ese diseño podría estar de distinta manera, un Poder Judicial independiente de una Suprema Corte de Justicia que sea un tribunal meramente constitucional. Otra de las cuestiones que también abordaba muy bien el abogado es el error judicial, el usted disculpe. Hay vidas que se destrozan y no hay nada. Vamos a la Corte Interamericana y si bien nos va otros 8 años más, ¿no? Entonces, esa justicia efectiva, sustantiva, es la que debe de perseguir y fundamentalmente en la academia. Recuerdo también otros pasajes donde, y eso es público en YouTube, donde una juez que ahora es magistrada,
indica en una audiencia que el homicidio se persigue por parte afectada, ¿no? Y ahorita es magistrada. Pero reflexionemos más allá, ¿qué debimos haber hecho como sociedad para que una persona tenga una deseveración así después? En el sistema educativo nacional tenemos sentencias, una paradigmática en Hidalgo, aquí en los laboratorios que hacemos en la barra, en la cual dicen el accionante no probó su acción, ni el deponente o el demandado su excepción. Empate, ¿no? Cuestiones como también hemos visto en materia fiscal, donde es correcto el crédito fiscal, pero también es correcto el que lo revoca. Y esto a nivel de colegiado. ¿Qué componentes, por lo tanto, nos harían tener un perfil elegible o no como juzgadores? Para lograr la independencia hay dos aspectos, uno interno y otro externo. El externo, como ya han hablado todos, bueno, que sea resistente a presiones de otros poderes, que yo tenga una remuneración en la cual también pueda vivir dignamente, en la justa medianía, pero sobre todo el interno. Y aquí ven otra frase, Warren Buffett decía que una persona para trabajar con él se fijaba en 3 elementos, que fuera inteligente, que fuera energética y que sea íntegra. Si cualquier desbalance en esas 3 funciones va a llevar a un catástrofe en esa posición. Efectivamente se puede ser muy inteligente, se puede ser muy energético, pero lo íntegro es donde aquí, por ejemplo, las academias tenemos que funcionar muy bien. No basta que egresemos magníficos abogados, porque serán muy buenos en leyes, pero no necesariamente como personas. Como personas también tenemos que estar allí. Algún momento me tocó participar en la Escuela de Formación Judicial hasta la fecha y de repente dábamos clases de ética y dijeron que eso no era importante para jueces, que ellos necesitan conocer leyes, ¿no? Yo prefería más ética y menos leyes. En ese sentido, la virtud que se debe de fomentar en las personas, el decoro, yo siendo juez pues no puedo hacer muchas cosas más en la conciencia de que soy juez, porque no se termina con que abro y cierro el juzgado. Ese es el decoro específico. Debemos de conformar a mejores hombres y mujeres con esos factores éticos, con esa responsabilidad que refería el abogado específicamente, ¿no? Porque hoy actualmente pues, nos equivocamos y nos equivocamos todos y ahora viene la responsabilidad internacional. Ahorita algo sonado y para los penalistas les debe ser familiar el caso de Laureano Brizuela contra México, que ahora está en la Corte Interamericana y seguramente va a venir una responsabilidad internacional en materia de derechos humanos para México. En fin, por lo tanto, la proposición y sobre todo de la integridad ética, de los conocimientos, solo hay un puente de análisis ahí o de enlace muy idóneo, es lógica. En otros países con los que tanto les gustan compararse, para ser abogado no solo hay que saber leyes, hay que saber lógica. Si tú no sabes lógica, puedes saber muchas leyes, pero no puedes ser abogado porque no sabes resolver problemas. Debemos de esforzarnos, hoy por hoy cada vez escasean las preparatorias que incluso abordan la lógica, ya desapareció la lógica modal que es la que nos ocupa a los abogados, ¿no? Saber cuál es una adicción, la contradicción, el contrario sensu, cuestiones, principios lógicos, se han abandonado. Entonces lo que proponemos es eso, una formación íntegra de los abogados que vayan a ser electos o no, que tengan cuadros éticos y sobre todo lógicos. Eso nos llevará a la cientificidad del derecho y a la pretendida constitucionalización que queremos del ordenamiento jurídico, pasar de un estado legal a un estado constitucional. Claro, ustedes me dirán, bueno, y si la Constitución la modifican, ¿ya no será inconstitucional? Claro, hay un sistema de corrección social. Los controles sociales somos nosotros, somos más amplios. La cualificación no solo se da por ejercer un voto, sino quién o qué perfil está detrás de ese voto. Ojalá los votos fueran más cualificados que cuantitativos.
Muchas gracias. Al doctor Sinue Reyes Sánchez, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas que pedimos por favor que sean breves y concisos para que podamos dar celeridad a este evento. Adelante, ¿tiene alguien alguna pregunta? Vamos a empezar por allá atrás, 1, 2, 3, sí, por favor. Y si tienes tu pregunta directa, por favor, abogado. ¿Dónde? Sí, después 2 y 3. ¿sí? Llama la atención, perdón, señores panelistas, que se dé por hecho la publicación de una iniciativa. Es una iniciativa, no se ha aprobado. No tenemos juicio de amparo en contra de ella porque no tendríamos la suspensión por la reforma que se ha hecho. ¿Por qué no se intenta suspender, detener la iniciativa? Tenemos medios para hacerlo. Somos abogados. Yo tengo 40 años de aprendiz de abogado. No he tenido problemas en la corte, gracias a Dios los he ganado. ¿Por qué esa pesidumbre, por llamarle de alguna forma, de que ya se está aprobada la iniciativa? Es una iniciativa, no está aprobada. Podemos suspenderla. Existe el amparo en contra de ella. Existe la suspensión en términos del 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Señores, no está aprobada, no es un hecho. Lo podemos suspender, diferir y quizá cambiar. Gracias. Jesús Moreno. Yo muy rápido, mire, yo esto lo he escuchado en el número de veces que por qué no empezamos a buscar un mecanismo post, primero hay dos preguntas, si se aprueba o no en sus términos, o en segundo término, si hay un mecanismo de control constitucional para limitarlo o para suspenderlo en su caso. Respecto de si políticamente se puede parar en este momento la reforma, yo lamentablemente coincido con Moisés. Yo no veo en estas alturas del partido un mecanismo político que permita impedir que la reforma se apruebe. Tienen los números en la Cámara, eso queda más que claro, salvo que alguien quiera, digamos, este tema de la sobrerepresentación, yo el otro día lo platicaba, a mí me parecen la verdad sueños de opio, pero hay quien lo quiere perseguir. Me parece que la situación es en qué medida puede incidirse en este momento para que los peores elementos de la reforma no se aprueben por la mayoría calificada que hoy tienen. Eso me parece que es la estrategia sensata e inteligente. Dos, si existe un mecanismo constitucional que permita limitarlo, eso no existe, lo decía ahora el abogado. No existe en México ningún mecanismo de control constitucional que permita parar una reforma constitucional. Hubo dos intentos, el primero y el más importante y el más famoso quizá fue el amparo Camacho, que después se replicó en varias ocasiones, y el amparo Camacho fue muy claro, no había manera de hacer una interpretación de una reforma constitucional que llevara a la conclusión de que una reforma constitucional es inconstitucional, y es perfectamente lógico. Finalmente la Constitución es la norma suprema. Existiría, sin embargo, una manera en donde podría irse a los tribunales internacionales y en particular a la Corte Interamericana una vez que se hubiera acabado todos los medios de impugnación, se hubieran llevado a cabo todos los medios de impugnación en México y después pues podría haber una responsabilidad internacional. Ahora, aquí entre nos, ¿para qué sirve una responsabilidad internacional del Estado mexicano en una reforma constitucional? Para dos cosas, para nada y para lo mismo. Esto es un juego político, ya dejó de ser un juego jurídico hace mucho tiempo. Muchas gracias, abogado. Le voy a pasar al licenciado Javier Coello para que también… La laguna está en la ley, no en el derecho. ¿De acuerdo? Segundo, en el expediente 27-2021 de amparo en revisión de la Suprema Corte, establece la posibilidad de impugnar la iniciativa. A ver, yo quisiera… yo no concuerdo mucho con usted, mi querido licenciado. Efectivamente es una iniciativa,
Lo que estamos discutiendo es si esa iniciativa es correcta o no. Claro que se puede impugnar, y eso está trabajando la Suprema Corte. A ver, la forma, ¿cómo se puede parar esto? Ahora, todo depende también, políticamente, que el Tribunal Federal Electoral y el INE, a quien salimos a defender, resuelva constitucionalmente el problema de la sobrerepresentación. Entonces, obviamente nos queda todavía un trecho. Lo que hay que hacer es convencer al pueblo bueno y al pueblo malo, que según el señor presidente somos nosotros, de que esto es incorrecto, de que esto nos va a llevar a una falta de Estado de Derecho. Pero sí se puede, licenciado, con todo respeto, y no nos podemos dar por vencidos, más usted que es joven. O sea, si yo ya tengo 76 años y todavía peleo. Por favor, licenciado, el contador Juan José. Muchas gracias, muy buenas tardes. Juan de Dios Barba, expresidente de Coparmex Ciudad de México. Felicito a Armando por tu gestión. Y también presidente de la Comisión Nacional para la Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex Nacional y catedrático de esta Facultad de Derecho. Yo quiero referirme justo a lo que acaba de decir el licenciado Cuello, en el sentido de, uno, no darnos por vencidos; dos, la iniciativa será mejor en tanto más resistencia tenga para su logro, porque obligará a una negociación de carácter político. Y en la política, como en el golf, abogado, esto no se acaba hasta que se acaba, y quién sabe cuál sea el resultado, porque me parece que hay que pelear la sobrerepresentación, que si bien la Constitución señala que los partidos políticos no deben tener más de un 8% de sobrerepresentación, hay otros temas en donde se ha interpretado, como decía José Medina Mora hace un rato, que se le debe dar tratamiento de coaliciones cuando se hace mención de partidos, pero al final vamos a llegar a una aplicación de la ley por parte del INE, eso no tengo prácticamente duda, y después a una interpretación de la ley por parte del Tribunal Electoral. Y en el Tribunal Electoral, según algunos sondeos que he escuchado, de 5 elementos tenemos 2 que comparten nuestro punto de vista, 3 que quizás no lo comparten, lo cual reduce esto a convencer a una sola persona que la justicia electoral debe respetar la proporcionalidad de las fuerzas políticas en el Congreso. Y creo que antes de estar pensando en qué matizar o no de una reforma judicial que, como se ha dicho, se requiere, tenemos que hacer todo lo que sea necesario, posible y factible para lograr que el tribunal dé una resolución en justicia, más allá del texto literal de la ley, sino respetar el espíritu de la ley. Y si se respeta el espíritu de la ley, seguramente habrá una reforma judicial, pero en muchos mejores términos que la que se pretende en este momento. Gracias. Gracias, expresidente, su mensaje. Sí, buenas Adelante. tardes. Bueno, pues aludiendo a todos los panelistas en esta intervención de este foro para la nueva reforma judicial, es más que evidente, como lo decía el doctor Coelho, es una persecución política, es una venganza en contra de este poder que siempre ha sido el contrapeso de este gobierno, ¿no? Que todavía tenemos, todavía no se acaba. Entonces, más que nada yo considero que es el distractor, precisamente para evitar lo que comentaba de la sobrerepresentación política. Es un distractor, una vez más, mediático, es una forma de decirle al pueblo que los jueces están mal y están sacando delincuentes y que por eso hay mucha corrupción y demás, y enardecer a este pueblo. ¿Por qué? Porque la gente ignorante considera, como bien lo dijo el doctor Coelho, es la labor del Ministerio Público hacer la investigación correcta, porque el juez se limita únicamente a juzgar, a dar una sentencia. El juez no hace investigación para saber si la persona es
o no es culpable del delito. Para eso tiene un abogado, para eso tiene un representante de una defensa y para eso la fiscalía se encarga de acusar. Sin embargo, la gente común no sabe estas diferencias. Yo a veces me piden dar clases en el SUA, yo siempre les hago esta pregunta a los alumnos: ¿a qué poder pertenecen los ministerios públicos y la policía? Y los de primero siempre contestan: al Poder Judicial, porque no saben que pertenecen al Poder Ejecutivo, porque la Fiscalía sigue siendo dependiente del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y tenemos un fiscal que obtuvo su licencia de un día para otro. Digo, yo estudié aquí en La Barra y me aventé muchos años, entonces me hubiera gustado estudiar en la escuela que él estuvo. Entonces ese es el problema que tenemos también, ¿sí? Yo estoy completamente de acuerdo con el licenciado Juan Pablo, con el licenciado Coelho, con el licenciado Moya. Tiene que haber una reforma judicial. Y yo en este foro, porque para eso es, para también intercambiar ideas, yo les propongo que haya colegiación de los abogados. Es decir, que el abogado refrende cada 5 años, cada cierto periodo, su cédula profesional, que se colegie, que se certifique en la materia que representa, porque no vamos a saber todo, digo, sabemos que son más de 15, 20 materias las que se tienen en el derecho, pero en la que yo a lo mejor trabajo, la que yo ejerzo, tengo la necesidad, tengo la obligación de actualizarme, de tener los conocimientos necesarios y de presentarlos ante un colegio, como lo hacen en Estados Unidos. Las barras en Estados Unidos de cada estado presenta cada 5 años su examen, ¿sí? Y si reprueba el examen, lo inhabilitan 1 año. Y 1 año no puede ejercer la profesión de abogado, ¿sí? Esto deberíamos de hacerlo en México, pero le tenemos miedo al cambio. ¿Por qué? Porque hay gente que ocupa cargos, que ocupa lugares de manera indefinida, ¿sí? De manera vitalicia, y no quiere perder estos beneficios. Entonces sí, la reforma judicial se debe llevar a cabo, no en los términos que están presentando ahorita, ¿sí? Pero para eso tenemos un Consejo de la Judicatura, que es un hazmerreír, porque cuando llegó una ministra con una tesis plagiada, no hizo nada, ¿sí? Entonces ahí es donde debemos atacar la corrupción que dice el presidente. Entonces que este foro no se quede solamente en lo que platicamos entre nosotros, que realmente valga la pena y que llegue a donde tenga que llegar. Muchas gracias. Tiene usted toda la razón. Pero ¿qué pasa con las barras? Yo soy miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados desde hace 50 años. Y la veo muy tibia, más bien fría. ¿Por qué? Por la comodidad. Uy, no me vayan a atacar, no me vayan a señalar. No, pues estamos fregados, ¿no? Yo coincido mucho con el señor licenciado, en la ética, en la moral. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, en este hermoso país en el que vivimos, hemos perdido los valores morales. Hemos perdido la distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. Hemos perdido algo que es fundamental: la ética, la moral. Vino un presidente a decirnos que la renovación moral, la moral no se renueva, la moral se puede fortalecer, porque ni modo es que llegue mi hija y me diga: papá, estoy medio embarazada. ¿O estás o no estás? Lo mismo sucede con la honestidad. O eres honesto o no eres honesto. O eres leal o no eres leal.
un ministro, exministro, que renuncia a la Suprema Corte cuando el gran honor de un abogado es llegar a ser ministro de la Corte. ¿Renuncia para qué? Porque no le autorizaron sus 2 años, porque quería, encochupado con el presidente de la República, hacer esta reforma. No lo logró, renuncia para prepararla. Y a partir, entonces, antes de la ministra Piña, ¿no había corrupción? ¿O de repente llegó la ministra Piña y todo se volvió corrupto? Entonces, vuelvo a insistir, el problema es de educación, de cultura. ¿Y a dónde tenemos que empezar? Desgraciadamente, porque nosotros ya estamos, como decía Echeverría, la corrupción somos todos, ¿no? En las escuelas, en las primarias, desde que el idiota de mi amigo Cedillo quitó el civismo. Hay que regresar a eso. Como decía el licenciado, ya no existe la materia de lógica, de ética. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos un país que supere este problema o queremos un país de lo mismo de lo mismo? Yo coincido plenamente con usted. Las barras de abogados debemos levantar la voz, que los presidentes de las barras no les sirva para llegar a arreglar asuntos a la Suprema Corte ni con los magistrados, ¿sí? Que defiendan a los abogados, porque con todo respeto, ¿cuándo han visto ustedes que las barras salgan a defender que injustamente está acusando a un abogado? Entonces, ¿para qué son las barras? Nos obligan a los que tenemos que litigar en materia penal, ¿sí?, a que conozcamos a fondo la reforma que se hizo al Código Nacional de Procedimientos Penales en el juicio oral adversarial. Tenemos que estar colegiados. Yo pregunto, ¿ya nos colegiamos? ¿O la barra no nos ha exigido? Y yo, con todo respeto, y ya no voy a seguir hablando, yo invito al licenciado, a la abogada joven, a los abogados jóvenes, a ustedes jóvenes, no nos han derrotado, vamos a seguir peleando. ¿Por qué? Por México, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro de este país. Muchas gracias. Mira, voy primero por el tema de la colegiación obligatoria. Este es un tema, Moisés no me dejará mentir, que en mi escuela, la Libre, es algo que traen desde hace muchísimos años y que insisten continuamente en ir por una colegiación obligatoria. Eso sería obviamente lo lógico y lo deseable en un país medianamente civilizado, que todos los abogados que salgan de las universidades puedan acudir a un examen nacional con intervención del gobierno, pero con el acompañamiento o en cooperación con organismos privados, como son las barras en Estados Unidos, que generan un examen en coordinación y que les permiten garantizar que tienen el conocimiento necesario para ejercer el derecho y representar. ¿Cuál es el problema? El problema es que en México se ha continuamente propuesto la idea de la colegiación de golpe y porrazo, y eso en México no puede ocurrir. Es imposible, impensable y tan inviable como esta reforma, pensar que de un día a otro vamos a establecer un examen de colegiación obligatoria y que entonces nos vamos a quedar con el 10% de todos los abogados que hay en el país. Porque esto tendría como consecuencia que la inmensa mayoría de la población mexicana, se quedaría sin abogados litigantes y se quedaría también sin abogados en los tribunales, sobre todo en los locales. La enorme mayoría de los asuntos que se litigan en los tribunales locales, en materia familiar, en materia penal, en materia civil mercantil, se llevan por abogados que salen de lo que nosotros, desde las grandes escuelas de derecho en México, denominamos, con razón o sin ella, escuelas patito.
Esos abogados que cobran mucho más barato que los grandes abogados que salen de la Libre o de la Barra o de la Panamericana o de cualquier de estos abogados, cobran mucho menos dinero y entonces es el abogado al que tiene acceso la mujer a la que la golpean en Iztapalapa y necesita un abogado mañana, no dentro de 2 años o dentro de… Entonces, el tema de la colegiación obligatoria, yo estoy de acuerdo, pero la implementación como política pública de Estado es algo mucho más complejo. Lo mismo ocurriría con los tribunales. Si yo siempre, he dado clases, pero también cuando me invitan a dar conferencias a escuelas, sobre todo privadas de un cierto rango, les digo, oigan, miren, por favor, muchachos, váyanse a trabajar a los poderes judiciales locales. Y la inmensa mayoría de los alumnos siempre es, no, a los poderes judiciales locales no. Yo familiar no litigo, yo litigo administrativo o litigo penal, pero en el federal. Entonces yo no digo, reitero, yo no estoy en contra de la colegiación obligatoria. Lo único que yo señalo es muy importante tener en cuenta que la implementación de política pública va a ser necesariamente un proceso enormemente complejo, porque no podemos permitir tampoco que la inmensa mayoría de las personas en México se queden sin acceso a un abogado. Lo que se requiere en todo caso es establecer política pública desde el punto de vista educativo que permita a esas escuelas a las que denominamos patito, pues elevar su nivel, o bien hacer más accesibles las escuelas privadas de la mejor calidad en México, porque de otra manera no lo podemos lograr. Si me permite un poco de la sobrerepresentación, mire, yo no es que sea yo yo no soy un optimista, yo soy, siempre he dicho, un pesimista nato. Y soy un pesimista nato porque me parece que es lo que en la vida requiere una cierta dosis de realismo. Durante la elección y durante los últimos 6 años yo escuché de yo fui uno de esos locos que dijeron, esto está perdido desde el día 1. Y dije una y otra vez que había una posibilidad real de que lo que hoy estamos viviendo podía ocurrir, esto es, que podíamos enfrentarnos a una situación de mayoría calificada. 2 semanas antes de la elección, yo tuve en mi computadora una serie de encuestas y concluí ese día que iba a haber una mayoría calificada en México, de parte obviamente del Partido Morenista. Esta idea de la sobrerepresentación yo no niego que valga la pena lucharlo o litigarlo, hay que intentarlo. De ahí a ganarlo son 2 cosas muy distintas, porque no existe en el ámbito electoral, donde sí hay precedente desde siempre, no desde la reforma de 2021, no existe un solo precedente legal o constitucional que señale que el término constitucional previsto en la Constitución, que dice los partidos políticos, no existe una sola interpretación. La interpretación era con base en lo que establecía el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue derogado en 2014. Entonces, si queremos irnos a una interpretación del espíritu de la Constitución, que a mí es un término que siempre me cuesta un poco de trabajo, pues de la misma manera podría interpretarse que el espíritu del legislador era eliminar cualquier duda cuando se eliminó lo que establecía, cuando se abrogó por completo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que entonces fuera clarísimo que la Constitución se aplica a rajatabla, no por espíritu. Queremos interpretarlo también por espíritu. Esto lo decía el más grande originalista del espíritu de la Constitución en la historia de los Estados Unidos, que fue Antonin Scalia. Decía, miren, es imposible que el legislador constitucional de 96 hubiera pensado en las coaliciones, porque no había coaliciones en México. Entonces, yo no digo que no se intente, que se intente y ojalá y lo logren. Lo que digo es que cuando nos metemos al tema de la interpretación por el espíritu de la Constitución, pues siempre hay manera de encontrar interpretaciones para un lado y para el otro del espíritu. En conclusión, yo no digo que la lucha haya terminado de ninguna manera, créanmelo, y Marisol no me dejará mentir, que llevamos semanas desde la sociedad civil durmiendo muy pocas horas, trabajando en la posibilidad de ponerle un freno, digamos, por lo menos mitigar los peores efectos de esta reforma. Lo que yo pido encarecidamente es que no cometamos el error que se cometió durante la elección de pensar que por un arte de magia Xóchitl Gálvez iba a ganar y íbamos a tener mayoría absoluta desde la oposición. Eso no ocurrió en los hechos y era imposible desde hace 2 años. Tengamos el realismo que cuesta trabajo tenerlo en política para asumir que la situación es verdaderamente compleja, que ellos interpretan su mandato constitucional de la manera en que lo están interpretando y que en esa medida lo único que podemos hacer es tratar de mitigar los peores daños de esta reforma. Eso no supone que abandonemos luchas históricas por una reforma integral, no, tenemos que seguirlo empujando y vamos a tener que seguirlo empujando, pero en este momento a mí
yo sí prefiero pensar que la cosa tiene que hacerse con mucha estrategia y con mucho realismo desde todas las trincheras en las que estemos trabajando. Muchas gracias, licenciado Juan Pablo. Pues se nos llegó el tiempo por cuestiones de respeto también a nuestros panelistas y a muchos de nuestros invitados. Discúlpenme, nos pueden pasar las preguntas, ahorita dejamos por ahí los datos para que nos puedan hacer estas preguntas y pasarlas a nuestros panelistas. Nos dieron las 3 de la tarde, muchas gracias. Esta vicepresidencia de Estado de Derecho, Democracia y Seguridad de Coparmex, que me honro en presidir, quiere darle las gracias, estimados panelistas, distinguidos invitados, amigos todos. Llegamos al final de este importante foro sobre la reforma al Poder Judicial. Ha sido un espacio de debate, reflexión y análisis sobre el futuro de nuestro sistema de justicia. Y quiero decir un dicho mexicano bien dicho: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Esta reforma requiere análisis, mayor discusión, tiempo para llevarla a cabo de la mejor manera. Y si no va a haber ese tiempo, vamos a tener que llevar a cabo lo que escuché antier por ahí en los medios de comunicación: pelear, pelear y pelear. Y defendernos, porque para eso estudiamos en las escuelas de Derecho. Para llevar una reforma con propuesta. La elección de jueces, aunque busque incrementar su legitimidad en la impartición de justicia, representa riesgos significativos. Hemos visto cómo podría llegar a una politización de la justicia, comprometiendo la independencia judicial, que es fundamental para proteger los derechos de todos los ciudadanos. Incrementar la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de evaluación y promoción dentro de la carrera judicial es determinante. Esto puede aumentar la confianza pública sin comprometer la calidad y la independencia judicial. Hay mucho trabajo por hacer en el tema. De un mes para otro, esto no es posible. De un mes para otro no podemos dejar la impartición de justicia sin jueces, sin magistrados, sin ministros. Esto es algo serio. Este mensaje debe de surgir en foros como este y foros también empresariales, porque está de por medio la subsistencia del desarrollo económico y la certidumbre del desarrollo económico de nuestras empresas. Esto se llama certidumbre. Todos queremos en todos los ámbitos certidumbre y también en la justicia es determinante. Trabajar en la ética, trabajar en la moral para un abogado también es de suma importancia. Ya se hicieron aquí muchas aportaciones. Invitamos a todos los participantes, a los medios de comunicación aquí presentes y a la sociedad en general a mantenerse involucrados en este proceso crucial. La reforma judicial no es solo un asunto de jueces y abogados, es un tema que nos concierne a todos como ciudadanos y nos concierne a todos como nación. Concluyendo, agradezco a todos los ponentes, moderadores y participantes por sus valiosas contribuciones y su tiempo. Y quiero pedirle a mi presidente saliente, licenciado Armando Zúñiga Salinas, proceda, por favor, a la conclusión de este foro, a la clausura de este foro tan importante. Por favor. Bien, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Barra Nacional de Abogados por permitirnos hacer este gran foro en sus instalaciones. Agradecer a todos ustedes por haber acudido, por supuesto a nuestros grandes panelistas que hoy tuvimos. Y bueno, pues hoy escuchamos grandes propuestas, esto es lo que se debe de hacer, nos va a llevar mucho tiempo, pero sobre todo la participación de todos, de empresarios, sociedad civil,
de todos los abogados era muy, pero muy importante para poder de alguna forma llevar por buen camino esta reforma que sin duda va a impactar el futuro de nuestro querido país. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, y bueno, siendo las 3 de la tarde con 8 minutos, damos por clausurado este gran foro. Muchas gracias. Queremos hacer entrega de reconocimientos a nuestros panelistas, por favor. Empezamos con el licenciado Juan Pablo Campos. A ver, ¿quieren se los damos a ustedes? Licenciado Javier Coelho. Maestra Marisol Méndez. No. El licenciado Moisés Mancilla. Y por último, al doctor Sinoé Reyes Sánchez. Muchas gracias y gracias a todos, por favor. Nos ponemos al frente a los panelistas para la foto oficial. Gracias.